y se le apareció el ángel Gabriel a María en la ciudad de Belén, descendiente de David, y le dice: Dios te salve, María, eres favorecida delante del Señor, hallado gracia delante del Señor. Y ese maravilloso, ese saludo, porque nadie le había saludado así, ese saludo te salve. Entonces ella dice: ¿qué salutación es esta? Y por su seno. Entonces el ángel le dijo: no te maravilles y no temas, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y te hará sombra, y concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo de su pecado. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti se llamará Hijo del Altísimo. Y entonces, ¿cómo es la historia de Alcibá? ¿Es la historia de David? David le preguntó, sí, a Alcibá, no, a todos sus siervos, a los siervos de él, a los siervos de David, eso, ¿cómo fue? Le dijo: ¿queda alguno de la descendencia de David que tenga vida, de Saúl, que tenga vida, que haya quedado con vida, que yo pueda hacerle misericordia? Y le dijeron: sí, queda un hijo de Saúl. Queda un hijo de Saúl, era Mefibosé. Yo creo que era hijo del hijo de Saúl, de Jonathan, así que era como hermano de David, pegado a David como su alma, y lo quería tanto que cada vez que Saúl, el espíritu malo que se apoderó de Saúl, quería buscar a David y lo perseguía para matarlo. No, porque Saúl fue perseguidor de David. Sí, entonces Saúl, hasta que pereció. Sí, Saúl pereció. Jonathan murió. Sí, Jonathan, el hijo de Saúl, se lo hace saber a David. Le decía: mire, escapa, que mi padre te va a matar. Entonces, siempre a David siempre le avisaron, cuando Saúl lo andaba buscando, siempre le avisaron para que escapara, ¿tú me entiendes? Sí, entonces le digo: queda un hijo, le dijeron los hijos de David, queda un hijo de la casa de Saúl, llamado, a quien yo pueda ayudar. Sí, llamado Mefibosé, que es lisiado de las dos piernas, que no puede caminar. Y entonces tiene mucha tierra. Entonces le digo: pues hacemos lo que hay acá. Tenía un gran heredad, pero le habían quitado la tierra. Sí, los siervos. Sí, tenía un gran heredad, pero le habían quitado la tierra. A Mefibosé. Entonces, cuando lo llevaron a palacio, que el rey David lo conoció, le dijo él: si tú tienes más familiares o alguien que trabaje en tu tierra. Y él le dijo: bueno, tu siervo tiene gran heredad, muchas propiedades, pero a tu siervo ser así, impedido de nacimiento, lisiado de nacimiento, no puedo trabajar. Por tanto, los sirvientes de tu siervo son los que la trabajan y no atienden ni nada a tu siervo. Entonces digo: pues devuelvan de toda la tierra, toda la pertenencia, lo que pertenecía a Saúl, a Mefibosé, y encárguense de ella, de la propiedad, siervo tuyo, que la trabajen y te traigan todo lo de la producción, te traigan la parte. Que a partir de este momento usted vive en la casa del rey. Sí. Y usted va a vivir, se va a sentar en la mesa del rey. Vas a vestir como el rey y vas a comer como el rey. Gloria a Dios. Una historia linda. A mí me gustaría verla por televisión. Sí, está ahí la historia, está ahí. Es una historia muy exótica, porque la Biblia tiene historias que son muy fuertes y tocan mucho el espíritu de la gente. Entonces, la Biblia tiene un poder convincente de la fe. Parece que Mefibosé
era descendiente de Saúl, ¿verdad? Sí, descendiente. Entonces Saúl era un hombre de linaje de Abraham. Sí. Y de David también. De David. Entonces, No, parece del linaje de David no era Saúl, no. Saúl era del linaje de Benjamín. Bueno, tú sabes más que yo, pero que era de las 12 tribus de Israel. David viene de la tribu de Judá. Sí, pero acuérdate que Israel tenía 12 tribus. Sí. Entonces, de las 12 tribus de Israel, estaba Benjamín, estaba David, estaba Saúl, creo. Sí, Saúl viene de la tribu de Benjamín. Estaba Isaac. Sí. Eran las 12 tribus. Entonces, eran 12 tribus que cohabitaban. Zabulón, Manasés, Efraín, Netalí, sí. Gad. Eran 12 tribus. 12 tribus. Esas 12 tribus estaban repartidas. Hijo de Jacob. Hijo de Jacob. 12 hijos. Que Jacob tuvo 12 hijos. Sí. Entonces, entre esa tribu, habían 2 hijos que fueron de José, que los hermanos de José vendieron a Egipto, a Potifar. A Potifar. Sí. Y entonces, de esos 2 hijos que tuvo José en Egipto, que fue Manasés y Efraín, entonces se dividieron, eran 2 media tribus, y de las 2 media tribus, de esos 2 hijos, hicieron una tribu completa, ¿sí? Para completar las 12 tribus. Por eso dice, cuando se refiere a la tribu de José, en Apocalipsis, 12,000 sellados. 12,000 sellados. 12,000 sellados, o sea, de los que van a ser salvos para en el remanente final de esta era. Estamos en el tiempo final del Apocalipsis, que es el Apocalipsis. Sí. Y entonces es que Dios se refiere a la tribu de José, no dice de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, sino dice de la tribu de José, 12,000 sellados. Porque pero, de los 2 hijos de José completaron una tribu. Sí, pero estábamos hablando del relato histórico del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Sí, de David. Estábamos hablando del Antiguo Testamento de David específicamente. Sí. Entonces estábamos hablando David es el Saúl. Del rey Saúl. Sí, de la descendencia después de la guerra. O sea, él fue el que mandó a buscar a Mefibosé. Sí, porque a él lo mataron en la guerra. Lo mataron los filisteos. Los filisteos, había una lucha con los filisteos. Una guerra contra ellos. Los filisteos eran, acuérdate, que eran personas del mundo, o sea, los gigantes. Sí, enemigos de Israel. Le llamaban gigantes, o pelea de gigantes. Sí, que tenían gigantes. Eran gigantes. Entonces, David, por ejemplo, igual que David, con Abraham, por ejemplo, tuvo que pelear la tierra de Palestina, de Israel. Pero realmente el territorio de Palestina, en donde ese escenario, estamos hablando de que fue en Palestina que se sucedió el momento que estamos dialogando. Habían 12 tribus. Entonces, esas 12 tribus de Israel conformaban el pueblo entero del territorio de Palestina, pero era el pueblo de Israel. Hemos entendido que era así. Las 12 tribus de Israel. Por eso se le llaman las 12 tribus de Israel. Ocupaban todo el territorio de Canaán. De Canaán. ¿Y tú sabes lo que era Canaán? Canaán era el territorio palestino del día de hoy. Sí, ese mismo es. El territorio de Palestina del día de hoy era lo que era Canaán, que hace frontera con Egipto. Es un territorio muy acre, no sirve. Es un territorio que tiene mucho desierto. El peor territorio le tocó a ellos. Porque del otro lado está Irak e Irán. Y en Irak, por ejemplo, está Dubái, específicamente. Y Dubái es la ciudad más rica de la tierra al día de hoy. Sí. Por la venta de petróleo. Sí, hay que tratar todo el petróleo del mundo. Porque está en Arabia Saudita.
Entonces la península de Arabia Saudita, para ahora sí, la península de Arabia Saudita está ubicada estratégicamente al lado del pueblo de Israel, que es un pueblo que no emana leche ni miel. Contrario a lo que dijo el profeta, creo que fue el que dijo que emanaba leche y miel. La leche y miel es el petróleo. La leche y miel se refieren al petróleo. Sí. Porque con el petróleo de hoy tú puedes comprar mucha leche y mucha miel. También la gran producción agrícola, que es un país riquísimo. También la gran producción agrícola, pero aparte de eso, Israel está gozando al día de hoy de su capacidad intelectual, sí, de su ejército, de su producción agrícola, y es un pueblo próspero en organización, que es lo que nosotros aquí no tenemos. Sí. El país, República Dominicana, está pereciendo al día de hoy, es por la falta de orden, por la falta de organización, por la falta de la dirección de un rey. Ay, sí. Porque aquí nosotros no tenemos rey. Es uno de los países más ricos de Latinoamérica. República Dominicana es un país afortunado, es un país muy bien ubicado y que tiene una gran fortuna, pero su gente no tiene una formación de disciplina. Y por eso tú ves que la corrupción está jugando ajedrez con todos los gobiernitos viejos que pasan. La corrupción juega ajedrez. La corrupción se come cualquier gobierno que surja por él. Este país está siendo devorado al momento por el dragón de la corrupción. Sí, se está cumpliendo lo que dijo Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Ajá. El gobierno ha de mostrarse justo para con el pueblo, o de lo contrario no tendremos patria. Precisamente se va perdiendo la patria. Ay, sí. En la medida de que, por ejemplo, existe este grado de injusticia social que tenemos el día de hoy, una ausencia total de un gobierno indolente, como describiera Eugenio María de Hostos, en su época, a finales del siglo 1890, tengo entendido que Eugenio María de Hostos hizo su doctrina en Puerto Rico. Un gran erudito. Fue un gran erudito, pero lo principal de Eugenio María de Hostos era que tenía una visión exacta de los malos gobiernos, de la envidia y los malos gobiernos. Sí. Entonces, ese tipo de envidia y de mal gobierno es lo que hace que los países no se desarrollen. Entonces, lo que ha sucedido aquí en el país es que esa corrupción, de esos 92 millones de dólares, entraron al erario nacional de una manera onerosa. Porque aquí hasta para hacer una obra hay que pagarle a los diputados, a los senadores, a los congresistas. Para ellos autorizar un permiso de construcción de la carretera de Constanza de Abaní, ellos tuvieron que pagar. Para ellos autorizar, para que el Congreso autorizara la construcción de esa carretera. Increíble, increíble. O sea, lo que yo te estoy diciendo a ti es inverosímil. Está en el terreno de la inverosimilitud. O sea, es la mentira, es una mentira. ¿Pagan ellos o hay que pagarle a ellos? Hay que pagarle a ellos para hacerle un favor a la patria. Por cada ley que editen. Por cada ley. Tienen que pagar una millonada. Hay que pagarle a los congresistas, a los senadores y a los diputados. Hay que pagarle dinero. Si se va a aprobar la construcción de la escuela del río Constanza, a los congresistas hay que pagarle dinero por eso. Este Congreso que nosotros tenemos. Por eso tú ves que en Venezuela se abolió el Congreso. Congreso mediocre. Porque son congresos que le están robando el dinero al pueblo. Entonces tenemos un gran problema, que cuando ya el Congreso está dañado a ese punto, a ese nivel, la autopista Coral, poner Coral por ejemplo, ellos tuvieron que pagar dinero para construir al Congreso. O sea, te digo que a Rondón le tuvieron que dar 92 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Rondón con los 92 millones de dólares? Convencer
a los congresistas que no estaban de acuerdo con que se construyera la autovía del Este, o la autopista del Coral, o la carretera Constanza del Abanico Jarabacoa, o la presa Pinalito. Las obras del país deben de pasar por el Congreso. Entonces, para ellos buscar una autorización de construcción de esa obra, ellos tienen que buscar un permiso en el Congreso para construir la carretera Constanza del Abanico. Hubo que buscar una autorización en el Congreso. Y esa autorización iba acompañada con un maletín lleno de dólares. Dice David Quintana allí en República Dominicana, en lo que gobierna no se puede aplicar la célebre frase de Jesucristo, que esté libre de corrupción, que el que esté libre de la corrupción, que tire la primera piedra. Y el que esté libre de pecado, que tire la Libre primera de pecado. Dice que no se puede aplicar la célebre frase de Jesucristo, que esté libre. Que el gobierno dominicano no puede aplicar la famosa frase de Jesucristo, que dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se repitió 3 veces este comentario. Pues vamos a tomar la decisión de dejarlo una sola vez ahí. No tiene las condiciones para aplicar ese tema. Pues no, lo más que está diciendo que el gobierno central no puede aplicar para decir que esté libre de pecado, porque el gobierno central de República Dominicana, es pecador, de lo que está diciendo lo demás. David Quintana Ginesta, Daisy Marina Costa Durán, José Vicioso, Carlos Abreu, Dagoberto Flete, David Quintana Ginesta y Bernarda Méndez, Nalda, nuestra querida amiga Nalda, estaba en Bávaro, después estaba en Punta Cana de paseo, en Bávaro también estaba después de paseo. Nalda tuvo una presentación artística en Bávaro, en Punta Cana. Ella es artista, ella canta, ella es cantante, entonces la están contratando de todas partes del país, está recibiendo contratación. Oye, qué interesante esa posición de Nalda. Nalda se destapó como artista y ahora es cantante, y la gente la busca. Entonces, volviendo al tema principal, poeta, en el tema principal, por ejemplo, nosotros tenemos que David, el rey David, llamó a Alcibá, que era un ayudante. Eso es lo que dice. Yo me aprendí eso porque por la canción, hay una canción, no sé si tú lo has escuchado. David llamó a Alcibá y le preguntó que quién de la casa de Saúl queda para él favorecer. Hacerle misericordia. Para él va a hacer un favor, o sea, era favoreciéndolo de manera real. Porque acuérdate que el rey actúa en consecuencia. Entonces le dijeron que quedaba solamente Mefibosé, un nombre muy curioso. Ese nombre de Mefibosé era un nombre de un impedido físico que era entonces hijo de Saúl. Sí, como nieto de Saúl. Viene siendo hijo de Jonathan, el hijo de Saúl. Pero la pregunta es entonces, Saúl, la pregunta que yo le tengo que hacer a usted es, Saúl era un rey de Egipto. No, de Israel. De Israel. Entonces yo quiero que tú me hables un poco de la historia de Saúl. Saúl. O sea, como que quién fue Saúl, o qué hizo Saúl, ¿verdad? O qué labores realizaba Saúl en su reinado. Saúl era de la tribu de Benjamín, condescendiente de la tribu de Benjamín, hijo de José, hijo de Israel, de Jacob. Y el pueblo de Israel pidieron rey, y a Dios no le agradó esa propuesta. Le pidieron a Samuel, el profeta Samuel,
un rey. Y Dios no le agradó esa propuesta. Pero como ellos pidieron rey que fuera delante de ellos y peleara con ellos en la guerra, Dios se lo concedió, como las demás naciones. Pero Dios en sí, sí que Él quería ser Él su rey, que lo dirigiera en todo. O sea, su pastor. Como un pastor tiene un callado para dirigir sus ovejas y señalar el camino por donde van, así era Dios con su pueblo. Y lo es todavía, a través de los siglos. Y al ver que ellos le pidieron rey, que no se hallaron conforme, contentos, con que Dios, ese Dios invisible que ellos no podían ver con los ojos carnales, pero que sí lo dirigía en sí, le había mostrado tanta maravilla, a cual nunca en toda la tierra a otro pueblo se le ha mostrado cosas semejantes, ni maravillas iguales. Entonces Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, ve y une a Saúl como rey sobre Israel, para que él dirija a Israel, dirija los destinos de Israel y vaya con ellos a la guerra. Y así fue. Entonces, cuando estaban librando una guerra con un país llamado Amalek, los amalecitas, entonces Dios le dijo, de la orden que le da a Saúl, destruye todo, no perdonará ni ganado, no perdonará hombre alguno, no perdonará vida alguna, destrúyelo todo. Entonces el rey Saúl desobedeció a Dios. Cuando vio del ganado lo más bonito, los ganados más especiales, dice que lo perdonó, le perdonó la vida. A los hombres le perdonó la vida. El rey lo agarró preso y lo llevó. En vez de degollarlo, destruirlo, porque eran gente que ya eran abominables delante de Dios y habían completado su maldad de pecado. Por eso es lo que Dios le dijo, destrúyelo todo, no perdonará nada. Entonces él perdonó todo lo más excelente. Los ganados que eran flacudos, a eso lo destruyó. Los caballos, la caballeriza que estaban en peores condiciones. Que estaban en peores condiciones, la destruyó. Y tomó lo que estaban en mejores condiciones. Sí, todo lo que estaba en mejores condiciones, del botín, el oro, lo cogió todo. Los trajes más elegantes, de trajes de reyes, y prenda preciosa, todo lo perdonó y lo llevó al campamento del pueblo de Israel. Entonces, cuando Samuel oyó el bramido de los ganados, dijo, ¿qué bramido de ganado y qué trueno este que yo oigo? Entonces le contesta Saúl, le dice, eso fue que yo de lo mejor del país traje de lo mejor de los ganados y ovejas para sacrificarlo a Jehová. Eso es un botín de guerra, le llaman botín de guerra. El botín de guerra es lo que tú te robas antes de que haya una guerra en un país. Ellos lo hicieron, ¿tú sabes a dónde lo hicieron ellos? En Irak, la invasión de Irak. Bien. Ellos invadieron una ciudad, que es la ciudad de Babilonia. Sí. Entonces, la biblioteca que había ahí, o el museo, tenía una gran cantidad de elementos museográficos de mucho valor. Y también había, tengo entendido, 300,000 tablillas de arcilla, que fue de donde salió la Biblia. Sí. Pues la pregunta que yo te hago a ti es, ¿de dónde sale la Biblia? Es la pregunta, o sea, ¿de qué parte del mundo o quién elabora la Biblia? Entonces, hay una famosa respuesta que la gente dice, la Biblia salió de los hombres. No, la Biblia no salió de los hombres. La Biblia es un documento escrito que no ha llegado al día de hoy en papel y tinta,
heredada de la inscripción antigua. Exactamente. ¿Y qué era la inscripción antigua? Los papiros y la tablilla de arcilla. Usted no conoce la tablilla de arcilla. No conozco nada. ¿Qué es lo que usted me va a explicar? Explicarle de dónde surge la Biblia y cómo surgió. La Biblia, el nacimiento de la Biblia, las Sagradas Escrituras, con los 10 mandamientos, vienen escritas en el monte Sinaí por el dedo de Dios. Esos son los 10 mandamientos. Sí, en 2 tablas de piedra que Dios mandó a Moisés que labrase y la pusiese delante de él en el monte Sinaí. Eso es lo que yo le estoy llamando tablilla de arcilla. Oiga bien, no 2 tablas de piedra, porque si son tablas, son de madera. No, pero dice, porque oiga bien, si son tablas, se refiere a la madera, pero si son tablillas de arcilla, o sea, se le da otro término, porque una tabla es más bien de madera, pero aquí se está citando tablillas de arcilla, o sea, era una especie de pizarra, en donde se escribía. Entonces, cuando la arcilla se endurecía, era como un mosaico o era como una loseta de esa. La loseta, cuando usted escribe en ella, el lenguaje, lo que hace es que se seca. Y cuando se seca, la escritura permanece. ¿Y usted sabe qué tipo de lenguaje se usó? La pregunta. ¿Usted sabe qué tipo de lenguaje se usó en el antiguo escritorio de la Biblia? La Biblia. Sí, lo escriba. Sí. ¿En qué escribían? La Biblia. El lenguaje cuneiforme. ¿Tú sabes lo que es el lenguaje cuneiforme? El lenguaje cuneiforme es un lenguaje antiguo y después vino el hebreo. Después se tradujo. El hebreo fue primero. No fue el primero. O sea, arameo. Oiga bien, todos esos idiomas, el hebreo, el arameo, llegaron después del primer lenguaje escrito, que fue el cuneiforme. Se tradujo de ahí. Entonces, ¿qué pasa? En Qumran, una cueva del Mar Muerto, encontraron unos, le llamaron los papiros, que eran unos papiros. El papiro no es más que una envoltura de papel que sale de un árbol llamado papiro. Ese árbol que se llama papiro, el papel se llama papel. ¿Por qué el papel se llama papel? Porque nace de un árbol llamado papiro, que se daba en la ribera de Egipto y del Jordán. El papiro era una planta de donde ellos traían ese papel. Oye, ¿cómo va la cosa? Entonces, cuando se escribió el papiro, fue en la empresa moderna. El papiro era papel elaborado, ya elaborado, lo sacaban de una planta que parecía como caña brava. El papiro era muy parecido a la caña brava. Sí. Lo único que el papiro, cuando tú lo jalabas, era como la tela, como de una cebolla, o sea, como del pueblo. Entonces lo ponían a secar, lo entretejían. Como de pergamino le llamaban pergamino. Le llamaban pergamino. Se construía un pergamino. ¿Y de dónde viene el nombre pergamino? Pergamino era porque se unían con una cinta, con pegamento. Era una mezcla de pegamento, ¿verdad? Lo hacían pues, supuestamente como de leche y de algún árbol. Con papiro. Entonces le metían leche, le metían cualquier tipo de proteína, que la proteína lo que hace es que es una mezcla, como la sangre, por ejemplo, se mezclaba con la proteína de la sangre, con la leche, y ellos incluso podían hacer una amalgamasa para pegar un ladrillo. Para pegar un ladrillo, por ejemplo, en la época antigua, hacían una masa con sangre de animales incluso,
barro. Y esa amalgama, espérate, esa amalgama, sí, esa amalgama lo que hacía era que cuando se secaba, se consolidaba en piedra. Por eso te digo, sí, ¿qué tú vas a hacer ahora? Tú vas ahora espérate entonces para quitarte la cámara. La situación es, amigo televidente, que la condición de la escritura bíblica, la Biblia como tal, nos llega a nosotros como como una tercera generación de escritura en el lenguaje, porque la primera fue el lenguaje cuneiforme en tablillas de arcilla, en Babilonia, en Irak, encontrados en Irak y en Babilonia. Ahí estaban los famosos 10 mandamientos en la tablilla de arcilla. Esa tablilla de arcilla, lo que fue escrita en lenguaje cuneiforme. El lenguaje cuneiforme no era más que un lenguaje hecho con un bambú, con una media cara de un bambú. Ese lenguaje cuneiforme fue el primero que se usó en Mesopotamia, que fue la tierra donde supuestamente nace el Antiguo Testamento, entre el río Tigris y el río Éufrates. A Saddam Hussein lo sacaron desde la ribera del río Tigris. Él tenía un búnker o una cueva al lado del río Tigris, y fueron allá y lo buscaron allá, lo sacaron de la cueva. Entonces, entre Irak e Irán, en el territorio de Irak está el río Tigris y el Éufrates, donde ahí sale la Mesopotamia, y de la Mesopotamia sale el lenguaje cuneiforme o el lenguaje en tablillas de arcilla. Roberto Fernández Reyes, Johnson Marte, Guillermina Ruiz, viene Franklin Pujol, viene Pedro Genao Rosado, Onésimo Gutiérrez. Son las personas que nos están viendo, no todos, que eso aquí no se puede toser porque interviene con esos niños. Usted si va a toser tiene que salir para afuera. Onésimo Reyes, Henry Núñez, Juan José González. De manera, pues, amigos televidentes, que toda esta persona, Elías Quesada, Raúl Cordero, David Quintana, Guillermina Ruiz. Roberto Fernández Reyes nos dice que Quintana, que este país está muy comprometido para lanzar una piedra. Este país está comprometido para lanzar una piedrecita. O sea que este país no puede lanzar ni una piedrecita. No una piedra completa, sino la mitad de una piedra, o una parte de una piedra, o una piedrecita, como le llama nuestro amigo Roberto Fernández Reyes. Realmente la condición que nosotros tenemos como país es una condición que tiene que ser analizada científicamente, porque si nosotros no nos aferramos al sistema si nosotros no nos aferramos al sistema actual de cosas, vamos a caer en la ignominia, en la falta de identidad, en la falta de nombre. Este país va perdiendo el nombre, este país va perdiendo la identidad, este país va perdiendo la denominación por falta de leyes de la bondad. Entonces se convierte en un país con leyes de la maldad. Al día de hoy ya vimos un crimen en Higüey. Cercenaron la rodilla de un cordero en Higüey, los haitianos. Un cordero, un obrero, un dominicano común, fue cercenada la pierna y lo mató, lo mutiló. Entonces también hubo un policía muerto en la capital
para quitarle el arma. ¿Ya te llegó? Ok, le voy a la cámara ahora. Esa es la cámara suya, ¿verdad? Entonces, ahí se ve. Exacto, y más para allá. Más para allá, pero aquí. Entonces, lo que yo le estaba explicando a usted, poeta, el primer lenguaje que se usó para la Biblia fue el lenguaje cuneiforme. Usted no me va a creer lo que yo le estoy diciendo. Yo no le voy a pedir tampoco a usted que lo crea. ¿Por qué no? Solamente investiguelo. El primer lenguaje bíblico fue escrito, es muy interesante que usted lo sepa, sí, en un mosaico o en una tablilla de arcilla. Es como, figúrese usted, 300,000 tablillas de arcilla escritas en lenguaje cuneiforme. 300,000 tablillas de arcilla del tamaño de una loseta de su casa, de 12 pulgadas por 12. Más o menos esa loseta tiene 12 pulgadas por 12. Sí. Entonces, esa loseta del lado atrás tiene un color como marrón. ¿Tú lo ves? Esa loseta. Sí. O sea, esa loseta por delante le meten un color blanco o rosado, ¿verdad? Pero del otro lado tiene un color barro. Sí. Ese color se llama color ocre o color barro. Es un color precioso. Ese color es un color rosado precioso. Ese color del barro, que parece como la sangre, ¿verdad? Ahí fue escrito. Entonces, el lenguaje cuneiforme nace de Sumeria, que fue una antigua civilización. Ahí usted me va a ayudar. Del pueblo de Abraham. Sumeria. Abraham era sumerio. Entonces, Sumeria era lo que es hoy en día el río Tigris y Éufrates, la Mesopotamia. Si usted busca en la Biblia suya, si usted busca el mapa que trae la Biblia suya tiene que traer un mapa integrado. Abraham era arameo, o sea, de un territorio llamado Padán Aram, en Oriente. En Oriente no, en Mesopotamia. Sí, en Mesopotamia. Es que Abraham era de Mesopotamia, era de Irak, del territorio de Irak. Sí. Entonces, en Irak está la Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates. Sí. Y Abraham sale de Mesopotamia, de Ur de los caldeos. De ahí era Abraham. Entonces, cuando Abraham se traslada a Medio Oriente, a lo que le llaman Medio Oriente, sí, que no es más que el territorio de Canaán, acuérdate, que está en la ribera del río, en la ribera del mar Mediterráneo. Entonces, usted busca el mapa en su Biblia, agarre su Biblia ahora mismo, el que tenga su Biblia ahí de ustedes agarran la Biblia, la abren y van a encontrar un mapa. Ese mapa le va a decir el lugar exacto a usted de donde vino Abraham. Abraham vino de Mesopotamia, de Irak. Bueno, en ese sitio donde Abraham vino, se escribía en lenguaje cuneiforme y se escribía en tablilla de arcilla. Se escribía en tablilla de mosaico. Vamos a ponerlo más moderno el asunto, porque ustedes quizás no van a entender cuando yo digo tablilla de arcilla. La gente no me entiende. Es una tablilla de mosaico, es una loseta, lo que le llamamos hoy en día loseta. Y tanto es así, querido amigo poeta, que de la biblioteca de Babilonia en Irak, los norteamericanos, cuando invadieron a Kuwait, ahí a Irak, sustrajeron 300,000 tablillas de arcilla. ¿Tú sabes lo que son 300,000 tablillas de arcilla de 12 pulgadas por 12 pulgadas?
una fortuna, pero ahí estaba escrita el lenguaje sumerio, estaba escrita la Biblia, la creación del mundo. Ellos tienen el texto primero de cómo se creó el mundo, porque ahí estaba escrito todas las leyes y todas las condiciones para formar el mundo, según la Biblia. Entonces, por eso te digo que después de eso vino el lenguaje del papiro, y después de eso fue que llegó el lenguaje escrito de la Biblia. ¿Usted me está entendiendo? Sí, entiendo. O sea, primero se escribió en una piedra, después se escribió en el papiro, que era una planta que parecía como la hoja de plátano. La hoja de plátano, la mata de plátano tiene como una capa. Sí. Ahí, eso es papiro. O sea, ellos tendían esa hoja, la secaban y ahí escribían. Y ahí se escribió el texto bíblico del Antiguo Testamento completo. Pergamino. Le llamaban pergamino. Eso se lo enrollaban a manera de un esos rollos se encontraron en el Mar Muerto, en Qumran se llama, en un lago, en una cueva. Ahí está el documental en YouTube. Los amigos también te pueden acudir a lo que son la cueva de Qumran, se llama. Esa cueva se encontraron ahí los textos originales de donde nace la Biblia. Entonces, cuando Constantino, en el siglo después de Cristo, en 300 años después de Cristo, se puso de moda Constantinopla, el imperio de Constantino, y Constantino autorizó la construcción de la Biblia, y la traducción de la Biblia, y la ejecución de la Biblia, y se construyó el Vaticano. Entonces, el Vaticano, con los caballeros templarios de Inglaterra, construyeron la Biblia. La Biblia nace del rey Constantino. Ese es el dato que nosotros tenemos al día de hoy. Si usted quiere agregar algo, va a tener esta oportunidad para agregar algo con respecto a este tema. ¿De qué usted conoce con respecto a este tema? ¿De Constantino? De lo que yo estoy hablando. Bueno. Si usted conoce cualquier cosa, usted puede contradecir, lo que usted quiera decir. No tengo ninguna contradictoria. Sí sé que eso que te acaba de decir es correcto, porque la Biblia fue escrita primeramente, como le sugerí al principio, por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. En el monte Sinai, ahí empezó. Y su nombre no era Biblia, su nombre original, textual, es las Sagradas Escrituras. Después fue que se le dio el nombre Biblia, porque está compuesta de 66 libros, que quiere decir, la palabra Biblia es un texto griego, biblión, que viene siendo en el momento actual, a nivel mundial, biblioteca, se le llama biblioteca. Por eso se llama Santa Biblia, porque se le llama Santa, porque es inspiración de Dios, la Santa Palabra de Dios. Palabra. Pero su nombre originario es Sagradas Escrituras. ¿Queda bien claro? Bueno, para edificar a los amigos televidentes. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 32, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 8:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que por medio de ella es que podemos llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Saber quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros, qué quiere que nosotros hagamos para llegar hacia Él. Y la única manera de nosotros
poder comprender de cómo llegamos a Él y cuál es el camino para llegar a Él, es estudiando su santa y bendita palabra. Porque Él dice en San Mateo 5:24, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo es el camino. Solamente en Él podemos hallar ese camino directo que nos lleva hacia el cielo. ¿Y de qué manera? Escudriñando las Escrituras, empapándonos de ellas, porque ellas son la palabra de Dios, la que nos pueden nutrir e iluminarnos la senda. Dice en Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ellas son la luz para llevarnos hacia Dios. Y el camino es Jesucristo. Amén. Amén. Eso es una oración, lo que usted acaba de decir, porque es una oración que está certeramente ubicada en el lenguaje central de la Biblia. Eso es lo que la Biblia quiere, que usted tenga ese concepto. Amén. Científico de las cosas. Igual que el Corán, que los niños, por ejemplo, se aprenden el Corán de memoria a la edad de 8 o 10 años. Ya un niño te recita toda la historia del Corán y conocen toda la historia del Corán. Entonces, cuando tú conoces la Biblia, como conoce la gente al Corán, tú te haces un experto en justicia. Y los países, por ejemplo, o las grandes sociedades, oye bien lo que te voy a decir, se componen por hacer justicia. Si no hay justicia, no hay sociedad. Libertad tampoco. Las injusticias destruyen la sociedad. La corrupción y la injusticia destruyen la sociedad. Pero la justicia construye la sociedad. La justicia es el elemento o la amalgama en donde se construye una sociedad tranquila, sin crímenes y sin atracos y sin muerte en la calle. Perdón, déjeme decirle algo. Si este país, esta nación dominicana, cuya es nuestra nacionalidad, hubiese seguido los principios en lo que fue fundada y basada, este país no estuviera viviendo la situación que está viviendo actualmente. Porque este país fue fundado basado en la palabra de Dios. Recuerde que el escudo dominicano, la bandera dominicana, en el centro lleva el escudo, en el centro de la cruz blanca. Y ese escudo, en el centro, lleva la Biblia abierta. ¿A dónde está abierta la Biblia? Está abierta en el párrafo que le acabé de citar minutos atrás. Y la verdad os hará libres. Le dijo Jesús a sus discípulos. Le dijo, eso está en el versículo, espérate, vámonos al versículo de la Biblia. Sí, ahí que voy. Bueno. Le dijo Jesús a sus discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 31 y 32. Si esta nacionalidad dominicana, esta nación dominicana y sus gobernantes hubieran seguido esos principios en los cuales se fundó nuestra nacionalidad, este país, estoy seguro, que fuera un paraíso, cuyo rey y cuyo gobernante fuera el Dios del cielo por toda la eternidad, así como lo quiso Dios ser con Israel, el pueblo de Israel. Pero toda esa ley, esa constitución ha sido pisoteada, manejada al antojo de ellos, de unos pocos, no de todos, sino de unos pocos. Si leemos la Constitución de la República, vemos que cada palabra
que decía Duarte era estudiada, basada en la Biblia, cuando dijo ser justo es lo primero. A una cosa aspiro, a una sola cosa aspiro, a veros felices. Toda esa palabra la dijo Jesucristo. O sea, en contexto semejante. Y Duarte fue un gran estudioso de la Biblia. Por eso, al fundar la sociedad con que iba a ser libertada esta nación del yugo esclavizador haitiano, fue basada en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad, un solo Dios verdadero. Y llamaron a esa sociedad la Trinitaria. ¿En qué? ¿Basada en qué? Basada en el Dios Trino, en el Dios libertador. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le digo que si en esta hora este país vuelve y su gobernante a esa matriz, a esas raíces en que fue basada y fundada la liberación de nuestra nación, Dios, patria y libertad, este país completamente sería libre. No estaría vendido como está vendido hoy. Lo han vendido a los 5 continentes. Que este país esté endeudado de una forma tal que todavía en la última generación, que se llama los tataranietos, un niño que nazca ahora, los tataranietos de ese niño que sea un hombre, los tataranietos que es la última generación, la 4ª generación, está endeudada. Va a ser esclavizada por el sistema de la deuda contraída, no han sabido, por la falta de administración. No han sabido tener buena administración, sino buscando no buscar el bien de los demás, sino buscar el bien propio. Continúo. Ya estamos finalizando esta entrega del día de hoy de Radio Cordillera. Estamos ya en la parte final, en la conclusión final de este espacio que dio de origen. Empezamos hablando del rey David, de cuando el rey David mandó a buscar a Mefibosé a su reino para devolverle los parabienes que Mefibosé tenía. Entonces, es una historia muy bella. La historia más bella de la Biblia es cuando el rey manda a buscar a Mefibosé y le devuelve su heredad, le devuelve sus tierras. Y es un mensaje que nosotros como dominicanos tenemos que analizar y que tenemos que poner en práctica para devolverle al pueblo todo lo que nosotros hemos sustraído del pueblo. Decía un poeta que es bueno devolverle agua al río al que nosotros le hemos sustraído tanta agua. Es también bueno devolverle agua a ese río del cual nosotros hemos sustraído tanta agua. Aquí se le ha sustraído mucha agua a los dominicanos pobres y a los haitianos. Por tanto, nosotros ahora vamos a tener que asignarle agua a los dominicanos de Asua, a los dominicanos del sur de la República, a los dominicanos pobres. Levantar al dominicano pobre sería el arte de un buen gobierno nacional del licenciado Danilo Medina. Pero lamentablemente esa filosofía de ayuda no existe. Está imperando la filosofía de la maldad. Hay 2 vertientes. Este país debe de encauzarse por la filosofía de la bondad. Tenemos solamente una opción, la filosofía de la bondad. Y aquí en este país se está encaminando la clase en la filosofía de la maldad. Fíjense cómo terminan maldad y bondad. Terminan las 2 palabras en AD, maldad y bondad. Entonces es muy sencillo. Aquí ha proliferado la filosofía de la maldad en contra del sur de la República, de Azua, San Cristóbal, Baní. Empieza la pobreza de la nación. Pero es una nación que tiene una gran riqueza, porque el poeta es una muestra de que en Azua
en Asua de Compostela, que es la ciudad más pobre de la patria y la más caliente y la más fuerte en el modus vivendi. No es que sea de la más pobre, sino de la mala administración también. Ahí a donde vive el diablo, donde vive Satanás, en Asua de Compostela. También hay gente que profesan la bondad. Hay mucha gente que profesa la maldad en Asua de Compostela. Pero también, así como hay gente que es mala, existe gente que tiene bondad. En Asua de Compostela es un pueblo que nosotros tenemos que estudiar, que tener conocimiento de la historia de Asua, de la batalla del 30 de marzo allá en Asua, los haitianos, las hordas haitianas, la lucha patriótica de los asuanos, que fueron más encarnizadas que la de aquí, la del Cibao. Se libró la batalla más grande contra la retirada haitiana, el retiro de las tropas haitianas de los invasores. La del 30 de marzo. La del 19 de marzo. Porque acuérdate que el 27 de febrero... Se le llamó Batalla de la Carrera. Pero óigame bien, para que tengamos una secuencia de esto. El 27 de febrero, ¿verdad? Fue independizada la República Dominicana, pero fue la capital. Pero Asua todavía estaba en posesión de los haitianos. Sí. Entonces se le llama la batalla 19 de marzo y la batalla 30 de marzo, porque de febrero a marzo solamente hay un mes. Sí. ¿Ya me está entendiendo? De febrero a marzo solamente hay un mes. O sea que ellos, después que hicieron el 27 de febrero el grito de la independencia en la capital, tuvieron que ir a Asua en marzo. La del 19 de marzo y la del 30 de marzo fueron remanentes de la primera batalla sostenida, que fue la del 27 de febrero. Porque acuérdate que se estaba peleando por meses. En febrero se echó el primer pleito. En marzo se echó el segundo pleito. Sí, la segunda batalla. La segunda batalla. Una de las más grandes. La más encarnizada, en contra de las hordas del pueblo haitiano. José Solano Durán Rodríguez, antes lo acusaban de que era moreno, de que era abierto. Entonces, José Solano Durán Rodríguez acusaba a Modesto Bo, que era español, de que ellos se habían robado todo el oro de República Dominicana. Entonces tenían una lucha encarnizada entre Solanito, alias Solano Durán Rodríguez, el día hoy regidor de la Sala Capitular de Constanza. Eso fue en la escuela, en el colegio Nuestra Señora del Valle, que se sucedió ese diálogo. Porque cuando Modesto Bo vio a Solanito, le dijo, acá, pero tú eres moreno, tú eres negro. Entonces Solanito le dijo, pero tú eres español. Entonces Modesto Bo, como tenía 12 años de edad, le decía a Solanito, pero ustedes son los negros los que nos estaban subyugando a nosotros en República Dominicana. Entonces Solanito Durán le contestaba a Modesto Bo que ellos estaban dominando aquí, que los negros dominaban la República Dominicana, pero que los españoles estaban robándose el oro de República Dominicana, que era peor. Entonces no se sabe cómo era peor. O sea, fue un pleito muy, muy fuerte entre Solano Durán Rodríguez y Modesto Bo, sostenido en el colegio Nuestra Señora del Valle, del cual nosotros fuimos testigos de que había un componente racial y un componente patriótico, porque los dos estaban peleando la República Dominicana. Entonces era un negro y un blanco. Entonces el negrito decía que República Dominicana había sido saqueada por los españoles y que ellos habían matado a los indios. Entonces el español decía que ellos estaban colonizando la República. Modesto Bo decía que no, que Modesto es apellido Bo, sí. Aquí en Constanza hubo una gran inmigración española, aparte de la inmigración árabe, porque Constanza originalmente fue colonizada por Abraham. Constanza parece territorio palestino, porque el primer hombre que llegó aquí a Constanza a colonizar la sociedad de Constanza fue Antonio Abú, palestino. Entonces Antonio Abú provenía de la tierra de Canaán, y las coincidencias son tan fuertes con Constanza e Israel, que el primer Abú que llegó a Constanza era apellido Abú Canaán.
Entonces, esos filisteos que llegaron aquí, porque Abú, el apellido Abú quiere decir padre o antiguo. No, el Abú es más o menos el mismo apellido, el Abú y el Abá. Pero el apellido Abú en Arabia Saudita significa ser antiguo y poderoso. Un apellido árabe. Es un apellido árabe. Pues cuando llega Abú aquí, la otra coincidencia es que es apellido Isaac. Oiga bien, el patriarca de Constanza era apellido Abú Isaac. Tenía el apellido del profeta Isaac. No, del hijo de Abraham. Del hijo de Abraham. El heredero. Entonces, el primer hombre que vino aquí a construir sociedad fue Abraham, pero Abraham Abú. Entonces, de ahí la familia Abú, por ejemplo, cuando llega a San Pedro de Macorís, lo inscriben a ellos y dice, ¿quién es usted? Ah, yo soy Abraham. ¿Abraham qué? Abraham Abú. ¿Abraham Abú qué? Canaán. O sea, venían de la tierra de Canaán. Y cuando llegan a La Vega, entonces de La Vega llegaron a Constanza. Esa es la historia de la familia Abú Canaán, que también es la familia Isaac, lo que hoy le llaman Isa. Antonio Isa Conde y el comunista ¿cómo se llama? Narciso. Esos son de los Isaac. Lo que pasa es que el apellido Isaac se corta y se le pone Isa. Oye cómo viene rodando el país. Pero son los mismos Isaac que llegaron de Palestina. Ellos son los árabes, la inmigración árabe que llegó de Palestina. Entonces después llega, esa inmigración llegó aquí al país en el 1890, en el siglo pasado. Entonces, el abuelo mío viene aquí a Constanza en el 1900. Y en el 1912 se casa el abuelo mío y tiene 16 hijos aquí en Constanza, en matrimonio. Y tiene 16 hijos en la calle. El abuelo mío fue un hombre de 36 hijos aquí en Constanza. La familia Abú, por ejemplo, completa, es una familia de 36 hijos, de segunda generación. Y la tercera generación tiene aproximadamente 500 miembros. Esos son la familia correlacionada con Constanza, que está basamentada en una familia palestina. Entonces, los españoles, después que los abuelos míos aquí tienen 60 años, es que llegan los españoles. Llegaron en el 1154. O sea, el abuelo mío llega aquí en el 1901 o en el 1890. Entonces, después que el abuelo mío llega aquí, procedente de la tierra de Canaán, del territorio de Palestina, de la gente de Isaac, entonces, por eso se llama Avenida Antonio Abú Isaac. Oiga bien el nombre que es la avenida principal de entrada del Valle de Constanza. El Paseo Tablado Don Antón o Antonio Abú Isaac. Abú, que es de árabe, es un apellido jordano o de Arabia Saudita. Isaac era del territorio de Palestina, porque acuérdate que en Palestina hubo 12 tribus. La tribu de, como tú mencionaste, Benjamín. Sí. ¿Cuál era la tribu que había en Israel? Eran 12 tribus. La tribu de Rubén, que fue el primer hijo de Jacob. Judá, Netalí, Sacar, Manasés, Isaac. Isaac era una tribu. No, Isaac era el hijo el papá de Jacob. Ok. Esa fue la primera generación, entonces. El primer hijo o sea, las 12 tribus. Que se le llamó descendencia a Abraham. O sea, que Isaac. Ok, Isaac era hijo de Abraham. Sí, hijo de Abraham. O sea, el heredero. Pero acuérdate que Abraham era de Babilonia. Nomás se mientan esos tres patriarcas. Por ejemplo, Abraham, concerniente a Israel,
Abraham, Isaac y Jacob, que es el mismo Israel, que después fue que Dios le cambió el Entonces, nombre. Constanza está confundada con el apellido Isaac y el nombre de Abraham. Sí. En Constanza cayó Abraham Abu Isaac. No. Abraham Abu Canaán. Oye, qué coincidencia tiene Constanza. El apellido de Constanza es Abu Canaán, el cananeo. Tiene los adeptos de los patriarcas. Nosotros somos cananeos. Aquí en Constanza hay un linaje de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces incluso están los apellidos. Está el apellido Isaac, está el apellido Abu y está el apellido Canaán. En La Vega, todavía yo tengo un primo apellido Canaán. Tienen ancestro de los patriarcas. Ancestro de Canaán. De Canaán el que llegó. Porque acuérdate que quedaron allá, en el Líbano, en Palestina, quedaron esas personas. Pero los que llegaron de allá eran de ese apellido. Supuestamente, a menos que no se pusieran el apellido, porque tú sabes que antes, cuando tú viajabas de un continente para otro, aquí te daban entrada con el nombre que tú decías. Tú decías, yo me llamo Farú Miguel Abu. Mire, usted se llama Farú Miguel Abu. ¿De dónde? De Canaán. Y una cosa que está de moda todavía es que falsifican hasta los pasaportes. Porque se presta a discusión. Por ejemplo, tú dices, no, yo soy de Jarabacoa. Tú vas, por ejemplo, ahora mismo a Europa y te preguntan, ¿de dónde tú eres? De Constanza. ¿Y cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Guillermo. ¿Le pone otro nombre? Te van a decir Guillermo el de Constanza. Ese Guillermo el de Constanza. Entonces sucede que aquí en el país, cuando los árabes llegan, la inmigración árabe aquí empezó en el 1870, ya estaban llegando árabes a este país. Es más, desde la época de Duarte, en el 1844, aquí había ya, estaban llegando algunos árabes, pero estaban llegando españoles y estaban llegando personas del Mediterráneo. Por ejemplo, no sé si el apellido, los diferentes apellidos españoles que no son de origen árabe, porque acuérdate que hay un apellido español que es de origen árabe, le llaman sefardí. Esos sefardíes le llaman españoles sefardíes, porque España se llamaba Sefará en la Biblia. Por eso son apellidos sefardíes, porque esos judíos que estaban en España le llamaban españoles sefardíes, porque a España Israel le llamaba Sefará, y está en la Biblia, y le llamaba Tarso también, o Tarsis, pero Tarsis es de Grecia y Tarso es de España. Entonces, Saulo de Tarso era Saulo el español, no era judío. No. Por eso le llamaban Saulo el de Tarso. Saulo era de la tribu de Benjamín también, era lo mismo que rey Saúl. Pero tenía tenía el nombre de Saulo el español. Oye cómo es. Saulo de Tarso, España se llamaba Tarso, el reino de Tarso. Entonces por eso le dicen Saulo de Tarso. Pero lo que tú dices es otra teoría. Le voy a explicar una cosa. Es como decir hoy que hay muchas ciudades con el nombre de Santiago. Por ejemplo, Santiago, República Dominicana. O Santiago de Compostela, en España. O Santiago de Chile. Sí, la capital de Chile. Está bien. Pero el asunto es que tenía el mismo nombre. Santiago de Cuba. O Santiago de Cuba. Entonces, por ejemplo... Podría darse el caso que ¿de dónde? En España hubiera una ciudad llamada Tarso, pero que no quería ahí realmente fuera Saulo de Tarso, sino que en Israel había una ciudad llamada Tarso también. También. Sí, Tarso. Bueno. Y ahí era Pablo. Entonces, Pablo de Tarso. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Sí. Ese es el dato que usted tiene del Antiguo Testamento. Que es de la misma tribu de que fue el primer rey de Israel, el rey Saúl, que desobedeció a Dios y por eso no permaneció su reino.
desobedeció a Dios y no permaneció su reino. Entonces tenemos entendido que Saulo de Tarso era de un sitio que le llamaban Tarso de Israel, y era de la tribu de Benjamín, ¿me dice? Sí, sí. Bueno, amigos televidentes, estamos aquí dilucidando los diferentes temas de la Biblia. Esperamos que haya sido de tranquilidad, específicamente espiritual, este diálogo que hemos obtenido con el poeta Guillermo Reyes Fernández de Asua, conocedor del Antiguo Testamento y conocedor de la Biblia. ¿Usted se califica como un hombre conocedor del Antiguo Testamento o de la Biblia? Sí, sí, un gran estudioso, mejor dicho. Usted es un estudioso de la Biblia. Sí. Amplio conocimiento. Tiene amplio conocimiento de la Biblia. ¿Qué tiempo tiene estudiando la Biblia? Bueno, de edad de más o menos 15 años. Sí. Estudiando la Sagrada Escritura. Ok. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado de esta alocución que hemos tenido al día de hoy sobre lo que se llama un país que está reinando la maldad. Este país tiene que entrar en el reinado de la bondad. Ahora, en este periodo, nosotros declaramos que este país tiene que ser dominado por las leyes de las luces. Jesucristo, la luz del mundo, que lo sigue, no andará en tinieblas, sino que la luz de la luz. Tenemos que seguir el lenguaje de Cristo y tenemos que hablar la palabra de Cristo, porque son las palabras que construyen una sociedad. Las palabras que están construyendo la sociedad son las palabras cristianas. Amén. Tenemos que aferrarnos a los preceptos cristianos cada día más. Tenemos que invocar a la ayuda del prójimo y dar el ejemplo, aunque nos duela, aunque seamos acusados, dar el ejemplo de la ayuda del prójimo, porque la ayuda del prójimo es la ayuda a sí mismo y él ayuda al país. Nosotros aquí protegemos a ladrones, a prostitutas, a pobres y a salteadores. Es la política de Radio Cordillera y esperamos que ustedes entiendan cuál es la posición de ustedes en este mundo. El que nos está escuchando tiene una única salvación: Jesucristo. Y Jesucristo es la ayuda al prójimo. Amén. Jesucristo es la ayuda o la asistencia al necesitado. Y Jesucristo es no la palabra, porque Jesucristo es verbo, no es un sustantivo. Jesucristo es usted ejercer el poder que usted tiene para ayudar a que un país se desarrolle. Jesucristo es educación y Jesucristo es la palabra. El verbo de Dios hecho carne para salvar a la humanidad. Y Jesucristo es la pragmática que tiene usted que emprender en el día de hoy para usted desarrollar su conciencia y su tranquilidad espiritual y su tranquilidad física. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo es el camino para llegar hacia Dios. Y sin Él, nada podemos hacer. Un saludo para Alberto Payano Jiménez, igual que Eladio Jiménez, Héctor Santos, Fran Sánchez, John La Chelcha, o sea, John Torres, igual que José Solano Durán Rodríguez, Anthony Soto, Juan de Jesús Rodríguez, Lavero Díaz, Franklin Pujol, Manuel Escaño, Juan José González, Henry Núñez, nuestro amigo del Caimito Santiago. Adelante, Henry Núñez, lo estamos esperando por aquí por Constanza. A Henry, que venga por aquí, que necesitamos pasar un fin de semana con Henry Núñez aquí en Constanza. Si viene, que nos avise. También tenemos a Johnson Marte, Guillermina Ruiz, José Santa Cruz, Elías Quesada, Raúl Cordero, David Quintana Gineta, Glenny Rodríguez y Bernarda Méndez. Fíjense ustedes, amigos televidentes, que para hablar de la Biblia o para hablar del Señor no hay que ser un apasionado,
simplemente hacer las cosas como hay que hacerlas y pensar las cosas que tenemos que pensar en hacer. Es muy interesante. Aquí en Constanza adolece la ciudad de un orden. Aquí no tenemos diputados en Constanza. Aquí el síndico se esconde en Constanza. El síndico anda escondido y la basura y la pobreza campea en el río Pantufla. No tenemos un orden en la ciudad de la palabra. No, hay un divorcio ahora mismo de lo que es la palabra de Dios y la sindicatura municipal de Constanza. No sé si será el diablo que está metido en el ayuntamiento municipal de Constanza, igual que como se metió en el hospital de Constanza. Yo dije hace 10 años, yo dije como 8 años, que el diablo vivía en el hospital de Constanza. Y al día de hoy el hospital está cerrado. El caos, que quiere decir el hospital, desorden, fuera de orden. El hospital al día de hoy tuvieron que cerrarlo, no por la planta física, sino por las personas que iban al hospital. Parece que esas personas estaban endiabladas o que se estaba dirigiendo el diablo en la persona, de las personas que cohabitaban ese hospital. Entonces, como el diablo estaba cohabitando el hospital, logró su objetivo y ya el hospital de Constanza no está atendiendo a las personas como antes. Ahora hay que bendecir el hospital de Constanza, exorcizarlo de Satanás y ver cómo se puede hacer una política de salud pública en el hospital de Constanza que sea asequible, porque lamentablemente el pueblo es que está soltando los trabucazos y sufriendo y no solo el la hospital de consecuencia. Constanza, sino casi todos los hospitales del país, del estado, están en completo desorden. En colapso, porque Satanás se ha intronizado en la política de la maldad y ha colapsado todos los hospitales del país. Todos los hospitales del país han colapsado, basamentándose en el nombre de Satanás. Ha sido hoy la transmisión de Radio Cordillera. Estamos transmitiendo directamente desde Constanza, República Dominicana. Hoy es día 23 de agosto del año 2017. Hoy es miércoles y estamos esperando que mañana sea otro día y poder retransmitir el espacio a las personas que nos siguen de diferentes latitudes. Ahora vamos a estar en comunicación y vamos a tratar de que mañana tengamos otra transmisión similar. Esta transmisión es para la edificación de todas las personas que nos siguen al día de hoy. ¿Qué te iba a decir, poeta? Que le hicimos compañía en esta mañana. Un gran anfitrión de la comunicación dominicana, el doctor Ricardo Calcaño, y el poeta Guillermo Reyes Fernández Reyes, Azuán, pero contancero, serie 53, porque Constanza para el pueblo y son todos mis hermanos. Adelante, adelante, señor director.